En Yulimay, estamos agradecidos con Dios por los años de experiencia y por la excelencia que nos caracteriza. Seguimos formando y graduando miles de profesionales con nuestras bases: Dios, respeto, disciplina y educación. Nuestro personal docente y administrativo son profesionales comprometidos, especializados y altamente calificados. Esto nos permite ser el complemento para la formación de sus hijos. Además, en educación que transforma vidas, Yulimay desarrolla diferentes programas gratis con innovación tecnológica, liderazgo, educación financiera, formación empresarial, inteligencia emocional, formación con valores, formación laboral, compromiso familiar, foros educativos, reforzamiento de lectura, preu de mate y lenguaje. Estos programas gratis generan cambios y oportunidades de crecimiento. Pensando en la economía de tu familia, no pagues más. Este es tu momento. Inscríbete hoy. Colegio Yulimay PC. Educación que transforma vidas. Dios cumple promesas. Dios cumple promesas. Dios cumple promesas. Dios cumple promesas. Un proyecto de nuestra educación que transforma vidas. Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Ya estamos a día jueves. Ya nos va quedando nada más un día después de hoy de la tercera unidad. Así es que realmente, como dijimos en un momento, el tiempo se ha pasado muy rápido y ahora pues hay que trabajar intensamente para estar al día con todo lo que tenemos que hacer. La próxima semana pues tenemos un lunes de descanso por el feriado de la ciudad y el día martes inician las pruebas objetivas, esperando que todos salgan excelentemente bien. También tenemos que recordarles a todos los graduandos que mañana tenemos su laboratorio número 3, y con esto terminamos esa fase de laboratorios. Cada uno vale 15% de su nota final de práctica supervisada. Así es que ya tenemos algo en el bolsillo, ahora a trabajar con intensidad a partir del 22 de agosto, su proyecto de práctica supervisada, que es un estudio de caso, así como se los va a informar su profesor. Estamos entonces a pasos gigantes, esperando que todos de verdad salgan muy bien. También hoy se definen prácticamente ya las semifinales del fútbol masculino y las finales del fútbol femenino para el día de mañana, en que se cierra ese torneo tan especial, tan motivador por el Día Internacional de la Juventud. Entonces, hoy por favor, bien hecho su trabajo, su competencia, por favor, sin que se alteren los ánimos, porque al fin y al cabo nos estamos divirtiendo para seguir adelante, al mismo tiempo de hacer deporte. Esperamos entonces que todas estas actividades sean bien aprovechadas por todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar en esta mañana para pedirle a Dios que nos fundamente en todo este trayecto. Así es que por favor, cierre sus ojos, incline su rostro, oremos. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias porque tu bendición es grande todos los días. Y sabemos, Señor, que tú nos llevas de triunfo en triunfo. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio de las situaciones difíciles tú nos sustentas. Sabemos, Señor, que cuando nos sentimos decaídos, deprimidos, tú nos levantas. Por eso, Señor, creemos que tú estás con nosotros cumpliendo promesas en este ciclo escolar. Señor, ponemos en tus manos el cierre de esta tercera unidad, pidiéndote, Señor, que cada uno obtengamos excelentes resultados. Señor, ayúdanos la próxima semana en nuestras pruebas objetivas para que todo nos salga bien.
Señor, bendice a cada maestro, a cada maestra. Señor, que no les falte nada, que tengan siempre la fortaleza, que tengan siempre, Señor, lo que necesitan en casa para que puedan dedicarse plenamente a nosotros en las clases. Bendice, Señor, al Colegio Yulimay. Bendice, Señor, las actividades deportivas que se están desarrollando. Y bendice, Señor, a todos los alumnos por nombre. Señor, que todo salga bien en este proceso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos estado reflexionando esta semana acerca de las psicosis post pandemia y vimos que inicialmente pues hubo un temor, un miedo a enfrentarnos con las situaciones de la pandemia, especialmente porque era sumamente mortal cuando se nos anunció, cuando entró a Guatemala y empezó a cobrar víctimas tras víctimas porque no había cómo controlar la enfermedad. Más adelante hablamos el día martes acerca de los efectos secundarios que ocasionó la pandemia al ocasionar muerte, enfermedad en muchas de las familias que hasta la fecha pues siguen luchando con estas situaciones. Y algunas familias perdieron sus seres queridos y por lo tanto pues se incrementó el conflicto y el miedo a la pandemia. El día de ayer vimos que a veces las cosas suceden negativas y de repente viene la situación más difícil, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, y nos sentimos a veces muy apabullados y muchas veces sin esperanza. Hoy vamos a pasar a la página 74 de su libro, Subiendo al Podio después del Cataclismo. Pasaron entonces los primeros días de la pandemia, pasó todo esto que hemos estado hablando y de repente pues se produjo un relajamiento, se produjo una confianza que hizo que las personas empezaran a salir nuevamente a las calles y muchas veces descuidaron sus medidas de protección. Lo que sucedió es que el virus se empezó a expandir más y más y más. Desde luego, mientras más conglomerados hay, mayor expansión hay del virus y por lo tanto el virus va actuando en más personas. Hoy, hasta la fecha, con 5 oleajes que han habido en nuestro territorio, pues todavía estamos en esa etapa, luchando porque hay muchos casos. Y todavía hay casos graves, solo que esos casos graves por lo general son personas que no se han vacunado, personas que no han tomado sus medidas y que tienen algunas otras afecciones de por medio. Entonces quiere decir que hasta la fecha sigue siendo recomendable la vacuna. Pero más que eso es las medidas de protección, las medidas de prevención. Ya sabe usted, el uso de la mascarilla, el no frecuentar lugares muy concurridos, esto es importante. También el distanciamiento físico, ¿verdad? Quizá cuesta un poquito porque tanto en el supermercado, en los bancos, en otros lugares, pues se hacen colas y las personas se acercan mucho y hay un riesgo ahí. Pero en la medida que nosotros podamos prevenir es mejor. Aparte que hay que estar vacunados para que si nos llega a tocar la enfermedad no nos afecte de una manera tan drástica como aquellos que no están vacunados. Veamos cómo dice su libro, en la página 74 dice: al momento de expandirse la pandemia se dieron algunas circunstancias que elevaron el riesgo de contraer la enfermedad. Las medidas gubernamentales se redujeron con la finalidad de impulsar la economía.
A pesar del crecimiento de los casos, la sociedad entró en una etapa de relajamiento, muchas veces olvidando las medidas básicas de protección como el uso de la mascarilla, y un efecto inmediato desde luego es el incremento de los casos. Bueno, este planteamiento de su libro ya es historia también, porque ya podemos ver eso, el pueblo, la población se relajó, y ya relajados entonces se incrementó la cantidad de casos de COVID. Sin embargo, la cantidad de casos ahora ya no son tan graves como antes, pero sigue habiendo mortalidad, sigue habiendo peligro. Y la epidemia nos enseñó que estamos expuestos, y prueba de eso es que tras el COVID ha venido otro problema verdaderamente difícil, que es la viruela del mono, otro virus, otra situación de la que hay que cuidarse. Posiblemente van a terminar también vacunándonos a todos contra ese virus que estaba prácticamente controlado, extinto. Yo me recuerdo que estaba todavía en los grados de primaria cuando ya se hablaba que se había erradicado del mundo el problema de la viruela. Y después la lucha era erradicar la epidemia o los casos de sarampión. Y el sarampión poco a poco se fue erradicando, aunque todavía hay uno que otro caso por ahí que va surgiendo. Pero mire, ahora nuevamente aparece una viruela, ahora la viruela del mono, expandiéndose por el mundo. Así es que nosotros tenemos que aprender de todo lo que hemos vivido. No tenemos que relajarnos en las medidas de seguridad. Debemos seguir protegiéndonos. Debemos seguir usando la mascarilla. Debemos seguir practicando el distanciamiento, porque el riesgo todavía está latente. Espero que Dios nos ayude a vencer todas estas situaciones que se han dado secundarias al inicio, a la pandemia, a la epidemia del COVID. Ahora casi se está volviendo algo rutinario en determinados lugares. Entonces tenemos que seguir cuidándonos, seguir utilizando nuestras medidas de bioseguridad. Bueno, espero que todo nos vaya bien entonces al final de esta tercera unidad, y primero Dios, nos miramos mañana.